Continuación de la lectura del libro Patología de Robin, octava edición. Capítulo 4. Página 125. Coagulación intravascular diseminada. Los trastornos que van desde las complicaciones obstétricas a los tumores malignos evolucionados se pueden complicar por una coagulación intravascular diseminada, que corresponde a la aparición súbita o insidiosa de trombos de fibrina de forma masiva en la microcirculación. Aunque estos trombos no se visualizan macroscópicamente, se observan con facilidad en el estudio microscópico y pueden causar insuficiencia circulatoria difusa, sobre todo a nivel cerebral, pulmonar, cardíaca o renal. Para complicar todavía más el problema, la trombosis diseminada de los microvasos determina el consumo de plaquetas y proteínas de la circulación. Por eso se llama también coagulopatía de consumo. Y al tiempo se produce una activación de los mecanismos fibrinolíticos. Por tanto, un trastorno trombótico inicial se puede convertir en una catástrofe hemorrágica. Se debe recordar que la coagulación intravascular diseminada no es un trastorno primario, sino una posible complicación de cualquier cuadro que determine una activación diseminada de la trombina. Se comenta en detalle en el capítulo 14 con otras diatesis hemorrágicas. Embolia. Un émbolo es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es transportada por la sangre a un lugar alejado de su punto de origen. El término émbolo fue acuñado por Rudolf Virchow en 1848 para describir objetos que se alojan en los vasos y obstruyen el flujo de la sangre. Casi todos los émbolos corresponden a una parte de un trombo roto, por lo que se suele hablar de tromboembolia. Otras formas menos frecuentes de embolia se deben a gotículas de grasa, burbujas de nitrógeno, restos de ateroscleróticos, embolias de colesterol, fragmentos de tumor, médula ósea e incluso cuerpos extraños. Sin embargo, salvo que se indique lo contrario, siempre se debe considerar que una embolia es de origen trombótico. Es inevitable que los émbolos queden atascados en vasos de calibre demasiado pequeño para permitirles el avance, lo que determina una oclusión vascular parcial o completa. Una consecuencia importante es la necrosis isquémica, infarto, del tejido distal. Según su origen, los émbolos pueden quedar alojados en cualquier punto del lecho vascular. La evolución clínica se comprende mejor si se divide en émbolos alojados en la circulación pulmonar o sistémica. Embolia pulmonar. La embolia pulmonar ha mostrado una incidencia bastante estable desde la década de los 70, con 2 a 4 de cada 1000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, aunque estas cifras varían en función de la mezcla de edad del paciente y diagnóstico. Aunque la frecuencia de embolia pulmonar mortal se ha reducido del 6 al 2% en los últimos 25 años, la embolia pulmonar sigue siendo la causa de unas 200.000 muertes anuales en Estados Unidos. En más del 95% de los casos, el origen de la embolia pulmonar es una trombosis venosa profunda de la pierna, aunque es importante recordar que la trombosis venosa profunda aparece con una frecuencia doble o triple que la
embolia pulmonar. Los trombos fragmentados de una trombosis venosa profunda son transportados a través de conductos cada vez más grandes y hacia el lado derecho del corazón, antes de quedar atrapados en la vasculatura arterial pulmonar. Según el tamaño del émbolo, puede ocluir la arteria pulmonar principal, disponerse a modo de silla de montar sobre la bifurcación de la arteria pulmonar, émbolo en silla de montar, o alcanzar las arterias más pequeñas. Es frecuente que se produzcan embolias múltiples, de forma secuencial o a modo de una ducha de émbolos pequeños a partir de una masa grande única. En general, el paciente que ha sufrido una embolia pulmonar tiene un riesgo aumentado de sufrir más. Es raro que un émbolo atraviese una comunicación interauricular o interventricular para llevar a la circulación sistémica. Embolia paradójica. Las embolias pulmonares se comentan de forma más detallada en el capítulo 15. A continuación se ofrece un resumen. La mayor parte de los émbolos pulmonares no producen clínica porque son pequeños. Con el tiempo se organizan y se incorporan en la pared vascular. En algunos casos, la organización de un tromboémbolo deja una red fibrosa delicada. Se produce muerte súbita, insuficiencia cardíaca derecha o colapso cardiovascular cuando el émbolo obstruye un 60% de la circulación pulmonar o más. La obstrucción por émbolos de las arterias de mediano calibre con la posterior rotura vascular puede causar una hemorragia pulmonar, pero en general no provoca un infarto pulmonar. Esto se debe a que el pulmón tiene un doble riego y la circulación bronquial conservada sigue perfundiendo la zona afectada. Sin embargo, cuando se produce un émbolo parecido en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, es posible la aparición de un infarto. La obstrucción embólica de las ramas pequeñas arteriolares de la circulación pulmonar produce hemorragia o infarto en general. La aparición de embolias múltiples a lo largo del tiempo puede originar una hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha. Tromboembolia sistémica. La tromboembolia sistémica es la existencia de émbolos en la circulación arterial. La mayor parte, es decir, el 80% aproximadamente, se originan en trombos murales intracardíacos, de los que 2/3 se asocian a infartos de la pared del ventrículo izquierdo y una cuarta parte a dilatación de la aurícula izquierda con fibrilación auricular. Los demás casos se deben a aneurismas de aorta, trombos sobre placas de aterosclerosis ulceradas o fragmentos de una vegetación valvular, y un porcentaje pequeño se deben a embolias paradójicas. Un 10 a un 15% de las embolias sistémicas tienen un origen desconocido. A diferencia de las embolias venosas, que se suelen depositar en un lecho vascular, el pulmonar, las embolias arteriales pueden dirigirse a múltiples lugares y el punto en que se detienen dependerá del origen y la cantidad relativa de flujo que reciben los tejidos distales. Los principales lugares de embolización arteriolar incluyen las extremidades inferiores con un 75% y el encéfalo con un 10%, siendo menos frecuente la afectación de los intestinos, riñones, vasos y extremidades superiores.
Las consecuencias de la embolización de un tejido dependen de su vulnerabilidad frente a la isquemia, el calibre del vaso ocluido y de la existencia de flujo colateral. En general, los émbolos arteriales producen un infarto de los tejidos afectados. Embolia de grasa y médula ósea. Los glóbulos microscópicos de grasa, asociados o no a elementos de la médula ósea hematopoyética, se pueden encontrar en la circulación e impactar en la vasculatura pulmonar tras fracturas de huesos largos que contienen médula grasa, o con menos frecuencia en pacientes con traumatismo de partes blandas o quemaduras. La grasa y las células asociadas que se liberan tras una lesión medular o del tejido adiposo pueden acceder a la circulación por la rotura de los sinusoides o las vénulas medulares. Las embolias pulmonares de grasa o médula son hallazgos incidentales muy frecuentes tras una reanimación cardiopulmonar energética y posiblemente no tengan importancia clínica. De hecho, se producen embolias de grasa en un 90% de los pacientes con lesiones esqueléticas graves, pero menos del 10% de estos pacientes tienen clínica. El término síndrome de embolia grasa se aplica a la minoría de los pacientes que sufren síntomas. Se caracteriza por insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia, y es mortal en un 5 a un 15% de los casos. Es típico que a los primer a tercer días de la lesión se produzca de forma súbita taquipnea, disnea y taquicardia. La irritabilidad y la intranquilidad pueden evolucionar a delirio y coma. La trombocitopenia se explica por la adherencia de las plaquetas a los glóbulos de grasa y la posterior agregación o secuestro esplénico. La anemia se puede explicar por una agregación parecida a los eritrocitos asociada o no a hemólisis. La aparición de un exantema petequial difuso se asocia a una trombocitopenia de rápida aparición y puede ser un rasgo útil para el diagnóstico. La patogenia del síndrome de embolia grasa posiblemente implique una obstrucción mecánica y lesiones bioquímicas. Los microémbolos de grasa y los agregados de eritrocitos y plaquetas asociados pueden incluir los microvasos pulmonares y cerebrales. La liberación de ácidos grasos libres de los glóbulos grasos agrava la situación, porque ocasiona lesiones tóxicas locales al endotelio y la activación de las plaquetas con reclutamiento de granulocitos. Completa la agravación de los vasos. Dado que los lípidos se disuelven por los disolventes empleados en la inclusión habitual en parafina, la demostración al microscopio de los microglóbulos de grasa exige técnicas especiales como cortes en congelación y tinciones para grasa. Embolia aérea. Las burbujas de gas dentro de la circulación pueden coalescer para formar masas espumosas que obstruyen el flujo vascular y producen lesiones isquémicas distales. Por ejemplo,
Un volumen muy pequeño de aire atrapado dentro de una arteria coronaria durante una cirugía de derivación o que se introduce en la circulación cerebral por realizar una neurocirugía con el paciente sentado puede ocluir el flujo con consecuencias funestas. En general, se necesitan más de 10 centímetros cúbicos de aire para ocasionar clínica en la circulación pulmonar. Sin embargo, es posible introducir este volumen de aire de forma inadvertida durante las intervenciones obstétricas o laparoscópicas o tras un traumatismo de la pared torácica. Una forma especial de embolia gaseosa, que se llama enfermedad por descompresión, se produce cuando los individuos se someten a una reducción súbita de la presión atmosférica. Los buceadores de profundidad en el mar, los trabajadores de la construcción que trabajan bajo el agua y los individuos que ascienden con rapidez en un avión no presurizado tienen riesgo de este proceso. Cuando se respira aire a presión alta, por ejemplo, durante una inmersión en aguas marinas profundas, se produce una mayor disolución de gas, sobre todo nitrógeno, en la sangre y los tejidos. Si en ese momento el buceador asciende, se despresuriza a demasiada velocidad. El nitrógeno deja de estar disuelto en los tejidos y la sangre. La rápida formación de burbujas de gas dentro de los músculos esqueléticos y los tejidos de soporte articulares y periarticulares explica el cuadro de dolor llamado retorcimiento. A nivel pulmonar, la existencia de burbujas de aire en los vasos provoca edema, hemorragia y atelectasias focales o enfisema, que producen una forma de sufrimiento respiratorio llamado el ahogo. Una forma más crónica de enfermedad por descompresión se llama enfermedad por descompresión. Este nombre se debe a los vasos presurizados empleados en la construcción de puentes, dado que los trabajadores de estos vasos presentaban formas agudas y crónicas de enfermedad por descompresión. En la enfermedad por descompresión, la persistencia de embolia gaseosa dentro del sistema esquelético produce múltiples focos de necrosis isquémica, que afectan sobre todo a las cabezas femorales, la tibia y los húmeros. La enfermedad por descompresión aguda se trata colocando al individuo en una cámara de alta presión, que fuerza la disolución de las burbujas de gas. La descompresión lenta posterior permitiría, en teoría, una reabsorción gradual con expiración de los gases e impediría que se vuelvan a formar burbujas obstructivas. Embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico es una complicación mortal del parto y el posparto inmediato. Aunque la incidencia es de solo 1 por cada 40.000 partos, la mortalidad del cuadro alcanza el 80%, lo que convierte a la embolia de líquido amniótico en la quinta causa más frecuente de mortalidad materna en todo el mundo. Este cuadro es responsable de un 10% aproximadamente de las muertes maternas en Estados Unidos y provoca lesiones neurológicas permanentes en un 85% de las supervivientes. El cuadro se caracteriza por la súbita aparición de disnea, cianosis y shock.
seguidos de alteraciones neurológicas que van desde la cefalea a convulsiones y coma. Si la paciente sobrevive a la crisis inicial, es típico el edema pulmonar y en la mitad de los casos la aparición de una CID por la liberación de sustancias trombogénicas del líquido amniótico. CID significa coagulación intravascular diseminada. La causa responsable es la infusión de líquido amniótico o tejidos fetales a la circulación materna a través de un desgarro en las membranas placentarias o la rotura de las venas uterinas. Los hallazgos clásicos incluyen presencia de células escamosas desprendidas de la piel fetal, pelo de tipo lanugo, grasa de la vernis gaseosa y mucina originada en el aparato digestivo o respiratorio fetal en los microvasos pulmonares maternos. Otros hallazgos incluyen edema pulmonar importante, daño alveolar difuso y existencia de trombos de fibrina en muchos lechos vasculares en el contexto de una coagulación intravascular diseminada. Infarto. Un infarto es una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de la irrigación arterial o el drenaje venoso. El infarto tisular es una causa frecuente y muy importante de enfermedad clínica. Aproximadamente el 40% de los fallecimientos en Estados Unidos se deben a la enfermedad cardiovascular y la mayoría se pueden atribuir a infartos cerebrales o miocardíacos. Los infartos pulmonares son también una complicación frecuente en muchas situaciones clínicas. El infarto intestinal suele resultar mortal y la necrosis isquémica de las extremidades, gangrena, es un grave problema en diabéticos. Casi todos los infartos se deben a oclusiones arteriales de origen trombótico o embólico. Algunos infartos se deben a otros mecanismos como espasmo local, hemorragia dentro de una placa de ateroma o compresión extrínseca de un vaso, por ejemplo por un tumor. Causas todavía menos frecuentes son torsión de un vaso, por ejemplo en la torsión testicular o de un vólvulo intestinal, las roturas traumáticas o el compromiso vascular por edema, es decir, síndrome compartimental anterior, o atrapamiento en un saco herniano. Aunque la trombosis venosa puede causar un infarto, la evolución más frecuente es una sencilla congestión. En este contexto se produce la apertura rápida de canales de derivación que permiten el flujo de salida de la sangre, lo que mejora el aporte arterial. Por eso, los infartos secundarios a trombosis venosa son más probables en órganos con una vena eferente única, por ejemplo, ovario o testículo. Morfología. Los infartos se clasifican en función del color y la presencia o no de infección.
pueden ser rojos, hemorrágicos, o blancos, anémicos, y sépticos o no. Los infartos rojos se producen en las oclusiones venosas, por ejemplo ovario, en los tejidos laxos, por ejemplo pulmonares, en los que se puede acumular sangre dentro de la zona infartada, en tejidos de doble circulación, por ejemplo pulmón, intestino delgado, que permiten la entrada de sangre de un flujo paralelo no obstruido hacia la zona necrótica, en tejidos congestionados previamente por un flujo venoso lento, y cuando se recupera el flujo en una zona de oclusión arterial previa con necrosis, por ejemplo, tras una angioplastía de una obstrucción arterial. Los infartos blancos se producen cuando la oclusión arterial afecta a órganos con circulación arterial terminal, por ejemplo, corazón, vaso y riñón, y en los que la densidad del tejido limita la salida de sangre de los lechos capilares vecinos hacia la zona necrótica. Los infartos suelen tener forma de cuña y el vaso ocluido se encuentra en el vértice, mientras que la periferia del órgano forma la base. Cuando la base se localiza en una superficie serosa, puede aparecer un exudado fibrinoso suprayacente. Los infartos agudos están mal delimitados y ligeramente hemorrágicos. Con el tiempo, los márgenes se definen mejor por un ribete estrecho de congestión secundario a la inflamación. Los infartos secundarios a la oclusión arterial de órganos sin un riego doble se van haciendo cada vez más pálidos y mejor definidos a lo largo del tiempo. Por contra, en el pulmón, los infartos más frecuentes son hemorrágicos. Los eritrocitos extravasados en los infartos hemorrágicos son fagocitados por los macrófagos, que convierten el hierro del hemo en hemosiderina. Las cantidades pequeñas no determinan un color apreciable del tejido, pero cuando la hemorragia es extensa, se puede observar un residuo pardo firme. Las características histológicas predominantes del infarto es la necrosis coagulativa isquémica. Es importante recordar que si la oclusión se produce poco tiempo antes, minutos a horas, del fallecimiento de la persona, pueden no encontrarse alteraciones histológicas, dado que un tejido tarda entre 4 y 12 horas en mostrar una necrosis franca. Existe inflamación aguda en los márgenes de los infartos a las pocas horas, que suele estar mejor definida en 1 a 2 días. Al final, la respuesta inflamatoria se sigue de una respuesta reparativa que comienza en los márgenes conservados. En los tejidos estables o lábiles se puede producir regeneración tisular en la periferia, porque allí se conserva la arquitectura del estroma. Sin embargo, la mayor parte de los infartos se sustituyen en último término por una cicatriz. El encéfalo es la excepción a estas normas generales, dado que el infarto del sistema nervioso central se asocia a una necrosis por licuefacción. Los infartos sépticos se producen cuando las vegetaciones cardíacas infectadas embolizan o cuando los microbios colonizan un tejido necrótico. En estos casos, el infarto se convierte en un absceso,
que muestra una respuesta inflamatoria más intensa. Sin embargo, la secuencia de organización también sigue el patrón que se ha descrito antes. Factores que condicionan el desarrollo de un infarto. Los efectos de una oclusión vascular pueden ir desde un efecto nulo o mínimo a la muerte de un tejido o paciente. Los principales determinantes de la evolución final son: primero, la naturaleza del riesgo. Segundo, la velocidad de aparición de la oclusión. Tercero, la vulnerabilidad a la hipoxia. Y cuarto, el contenido de oxígeno en la sangre. Primero, naturaleza del aporte vascular. La existencia de un aporte de sangre alternativo es el principal determinante de los daños causados por la oclusión de un vaso. Como ya se ha comentado, los pulmones cuentan con un sistema de riego arterial doble, pulmonar y bronquial, que los protege de los infartos inducidos por una tromboembolia. Del mismo modo, el hígado, con su circulación doble por la arteria hepática y la vena porta, o la mano y el antebrazo, irrigado por las arterias radial y cubital, son relativamente resistentes a los infartos. Por el contrario, las circulaciones renal y esplénica son arteriales terminales y la obstrucción vascular suele causar la muerte del tejido. Segundo, velocidad de desarrollo de la oclusión. Las oclusiones que se producen lentamente se asocian a un riesgo menor de infarto, porque permiten disponer de tiempo para el desarrollo de vías de perfusión alternativas. Por ejemplo, las anastomosis intraarteriolares pequeñas, que en condiciones normales tienen un flujo funcional mínimo, interconectan las tres arterias coronarias principales. Si se produce una oclusión lenta de una de estas arterias coronarias, por ejemplo por placas de aterosclerosis estenosantes, el flujo a través de esta circulación colateral puede aumentarlo bastante para prevenir los infartos, aunque la arteria coronaria principal llegue incluso a ocluirse. Tercero, vulnerabilidad a la hipoxia. Las neuronas experimentan cambios irreversibles cuando se quedan sin riego durante solo 3 a 4 minutos. Las células miocárdicas, aunque más resistentes que las neuronas, son también bastante sensibles y mueren tras solo 20 a 30 minutos de isquemia. Por el contrario, los fibroblastos del miocardio siguen viables incluso tras horas de isquemia. Cuarto, contenido de oxígeno en la sangre. Una obstrucción parcial de un vaso pequeño podría no tener efecto en un individuo normal, pero podría causar un infarto en un paciente con anemia o cianosis. Shock. El shock es la vía final común de varios acontecimientos clínicos potencialmente mortales, que incluyen hemorragias graves, traumatismos o quemaduras extensas, infartos de miocardio grandes, embolia pulmonar masiva y sepsis microbiana. El shock se caracteriza por una hipotensión sistémica debida a una reducción del gasto cardíaco,
o una disminución del volumen de sangre circulante eficaz. Las consecuencias son una alteración de la perfusión tisular con hipoxia celular. Al principio, la lesión celular es reversible, pero un shock prolongado acaba produciendo una lesión tisular irreversible, que con frecuencia resulta mortal. Las causas del shock se pueden clasificar dentro de 3 categorías generales. El shock cardiógeno se debe a un bajo gasto cardíaco por fallo de la bomba miocárdica. Se puede deber a una lesión intrínseca del miocardio, o sea, infarto, arritmias ventriculares, compresión extrínseca, taponamiento cardíaco, u obstrucción al flujo de salida, por ejemplo, embolia pulmonar. Shock hipovolémico. Se debe a un bajo gasto cardíaco debido a una pérdida de volumen de plasma o sangre, como se observa en la hemorragia masiva o en las pérdidas de líquido por quemaduras graves. El shock séptico se debe a una vasodilatación y estancamiento periférico de la sangre como parte de una reacción inmunitaria sistémica frente a las infecciones bacterianas o micóticas. Su compleja patogenia se comenta en detalle más adelante. Con menos frecuencia se puede producir el shock en un accidente anestésico o traumatismo medular, como consecuencia de la pérdida de tono vascular y estancamiento periférico de la sangre. El shock anafiláctico indica una vasodilatación sistémica con aumento de la permeabilidad vascular en una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. En estos casos, la vasodilatación aguda diseminada determina hipoperfusión con hipoxia tisular. Patogenia del shock séptico. El shock séptico se asocia a una alteración hemodinámica y hemostática grave, por lo que se debe considerar en detalle. Con una mortalidad próxima al 20%, el shock séptico es una de las principales causas de muerte en las unidades de cuidado intensivos y ocasiona más de 200.000 fallecidos anuales en Estados Unidos. Su incidencia está aumentando, de forma irónica, por las mejoras en el soporte vital de los enfermos críticos y por el creciente número de pacientes inmunodeprimidos. En este momento, el shock séptico se produce principalmente por las infecciones por bacterias gram positivas, seguida de las gram negativas y los hongos. Por tanto, el antiguo sinónimo shock endotóxico no resulta adecuado. En el shock séptico, la vasodilatación sistémica con acumulación periférica de sangre determina hipoperfusión del tejido, aunque el gasto cardíaco esté conservado o incluso aumentado en fases precoces. Esta alteración se puede asociar a una activación masiva de las células endoteliales, con daño de las mismas, que con frecuencia provoca una situación de hipercoagulabilidad que se manifiesta con una CID, es decir, con una coagulación intravascular diseminada.
Además, el shock séptico se asocia a cambios metabólicos que suprimen de forma directa la función celular. El efecto neto de estas alteraciones es una hipoperfusión con difusión de múltiples órganos, lo que justifica la extraordinaria morbilidad y mortalidad asociadas a la sepsis. La capacidad de diversos gérmenes de producir shock séptico es compatible con la idea de que varios elementos microbianos pueden iniciar el proceso. Como se comentó en el capítulo 2, los macrófagos, los neutrófilos y otras células del sistema inmunitario innato expresan una serie de receptores que responden a diversas sustancias originadas en los microorganismos. Cuando se activan, estas células liberan mediadores inflamatorios y diversos factores inmunosupresores que modifican la respuesta del huésped. Además, los elementos microbianos también activan los elementos humorales de la inmunidad innata, sobre todo en las vías del complemento y la coagulación. Estos mediadores se combinan con los efectos directos de los elementos microbianos en el endotelio de un modo complejo y mal comprendido para causar el shock séptico. Los principales factores que contribuyen a la fisiopatología incluyen mediadores inflamatorios. Diversos elementos de la pared de la célula microbiana se unen a receptores en los neutrófilos, células inflamatorias mononucleares y células endoteliales, y determinan la activación celular. Los receptores de tipo señuelo reconocen elementos microbianos y activan las respuestas que inician la sepsis. Sin embargo, los ratones con deficiencias genéticas de los TLR, es decir, receptores de tipo señuelo, siguen falleciendo por sepsis, y se cree que posiblemente otras vías también estén implicadas en el inicio de la sepsis en las personas. Cuando se activan, las células inflamatorias elaboran TNF, IL-1, IFN-Y, IL-12 e IL-18. Además de otros mediadores inflamatorios como la proteína de caja de grupo 1 de alta movilidad. También se producen especies reactivas del oxígeno y mediadores lipídicos como prostaglandinas y factor activador de las plaquetas. Estas moléculas efectoras activan las células endoteliales y otros tipos de células y determinan la expresión de moléculas de adhesión, un fenotipo procoagulante y ondas secundarias de producción de citocinas. También se activa la cascada de complemento por los componentes microbianos, tanto de forma directa como mediante la actividad proteolítica de la plasmina. Y esto determina la producción de anafilotoxinas, fragmentos quimiotácticos y opsoninas, que contribuyen a un estado proinflamatorio. Además, algunos elementos bacterianos, como la endotoxina, pueden activar de forma directa la coagulación a través del factor 12 y de forma indirecta mediante la alteración de la función endotelial.
La situación procoagulante sistémica inducida por la sepsis no solo provoca trombosis, sino que potencia la inflamación por los efectos mediados por los receptores activados por las proteasas existentes en las células inflamatorias. Activación y lesión de las células endoteliales. La activación de las células endoteliales por los elementos microbianos o por los mediadores inflamatorios elaborados por los leucocitos determina 3 secuelas fundamentales. Primero, trombosis. Segundo, aumento de la permeabilidad vascular. Y tercero, vasodilatación. La alteración de la coagulación es suficiente para provocar la temida complicación de la CID, es decir, coagulación intravascular diseminada. Hasta en la mitad de los pacientes con sepsis. La sepsis altera la expresión de muchos factores para favorecer la coagulación. Las citocinas proinflamatorias aumentan la producción de factor tisular en las células endoteliales y también los monocitos, al tiempo que reducen la fibrinólisis mediante el aumento de la expresión de PAI-1. Se reduce la producción de otros factores anticoagulantes endoteliales como el inhibidor de la vía del factor tisular, la trombomodulina y la proteína C. La tendencia procoagulante se agrava más al reducirse el flujo de sangre en los vasos pequeños, lo que provoca éstasis y disminuye el lavado de los factores de la coagulación activados. Estos efectos coordinados inducen el depósito de trombos ricos en fibrina en los vasos pequeños, con frecuencia de todo el organismo, lo que también contribuye a la hipoperfusión tisular. En la coagulación intravascular diseminada, florida, el consumo de plaquetas y factores de la coagulación es tan importante que da lugar a deficiencia de los factores, lo que ocasiona hemorragia. El aumento de la permeabilidad vascular produce exudación de líquido al intersticio, lo que provoca edema y aumento de la presión intersticial, que dificulta aún más el flujo de la sangre hacia los tejidos, sobre todo tras la reanimación del paciente con líquidos intravenosos. El endotelio aumenta también la expresión de óxido nítrico sintetasa inducible y la producción de óxido nítrico. Estas alteraciones, junto con el aumento de los mediadores inflamatorios vasoactivos, producen la relajación sistemática del músculo liso vascular y provocan hipotensión y reducción de la perfusión tisular. Alteraciones metabólicas. Los pacientes sépticos muestran resistencia a la insulina con hiperglucemia. Las citocinas, como el TNF y la IL-1, las hormonas inducidas por el estrés y las catecolaminas, inducen todas la gluconeogenia. Al mismo tiempo, las citocinas proinflamatorias suprimen la liberación de insulina, al tiempo que inducen resistencia simultánea a la insulina en el hígado y otros tejidos, posiblemente mediante la alteración de la expresión de GLUT-4.
es decir, GLUT4, un transportador de glucosa en la superficie. La hiperglucemia reduce la función de los neutrófilos, lo que suprime su actividad bactericida, y aumenta también la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales, aunque la sepsis se asocia a un pico agudo de producción de glucocorticoides inicialmente. Tras esta fase se suele producir una insuficiencia suprarrenal y una deficiencia funcional de glucocorticoides. Este fenómeno se puede explicar por una depresión de la capacidad de síntesis de las glándulas suprarrenales intactas o por una necrosis franca de las mismas secundaria a, C y D, es decir, secundarias a la coagulación intravascular diseminada. Inmunosupresión. El estado hiperinflamatorio iniciado por la sepsis puede activar mecanismos inmunosupresores contrarreguladores que pueden implicar a la inmunidad innata y adaptativa. Los mecanismos propuestos para la supresión inmunitaria incluyen el cambio de citocinas proinflamatorias por antiinflamatorias, la producción de mediadores antiinflamatorios, apoptosis de linfocitos, efectos inmunosupresores de las células apoptósicas e inducen a la anergia celular. Todavía se discute si los mediadores inmunosupresores son perniciosos o protectores en la sepsis. Disfunción orgánica. La hipotensión sistémica, el edema intersticial y la trombosis de vasos pequeños reducen el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, que son incapaces de utilizar los nutrientes que les llegan de forma adecuada por cambios en el metabolismo celular. Las concentraciones elevadas de citocinas y los mediadores secundarios pueden reducir la contractilidad del miocardio y el gasto cardíaco, el aumento de la permeabilidad vascular y las lesiones endoteliales pueden ocasionar el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En último término, estos factores acaban provocando la insuficiencia de múltiples órganos, como los riñones, hígado, pulmones y corazón, hasta producir la muerte. La gravedad y la evolución del shock séptico dependen posiblemente de la extensión y virulencia de la infección, del estado inmunitario del huésped, de la existencia de otros procesos patológicos asociados y del patrón e intensidad de producción de mediadores. La multiplicidad de factores y la complejidad de las interacciones responsables de la sepsis explican por qué los intentos de intervenir terapéuticamente con antagonistas de mediadores específicos han conseguido beneficios modestos como mucho, e incluso resultan perniciosos en algunos casos. El tratamiento habitual sigue siendo la administración de antibióticos adecuados, el tratamiento intensivo con insulina por la hiperglucemia, la reanimación con líquidos para mantener las presiones sistémicas y las dosis fisiológicas
de corticosteroides para corregir la insuficiencia suprarrenal relativa. La administración de proteína C activada para prevenir la generación de trombina y reducir de este modo la coagulación y la inflamación pueden aportar algunos beneficios en casos de sepsis grave, pero se sigue discutiendo su utilidad. Solo cabe recordar que el shock séptico sigue siendo un reto clínico difícil, incluso en los mejores centros clínicos. Merece la pena recordar ahora que un grupo adicional de proteínas secretadas por las bacterias y llamadas superantígenos también producen un síndrome parecido al shock séptico, el llamado síndrome del shock tóxico. Los superantígenos son activadores policlonales de los linfocitos T, que inducen la liberación de gran cantidad de citocinas, que determinan diversas manifestaciones clínicas, que oscilan desde un exantema difuso a la vasodilatación con hipotensión y muerte. Fases del shock. El shock es un trastorno progresivo que, si no se corrige, produce la muerte. Los mecanismos exactos de la muerte en la sepsis no están claros todavía, salvo el aumento de la apoptosis de linfocitos y enterocitos. La muerte celular es solo mínima y es raro que los pacientes sufran una hipotensión refractaria. Sin embargo, en el shock hipovolémico y cardiógeno se comprenden bien los mecanismos de la muerte, salvo que la agresión sea masiva y mortal de forma rápida. El shock de estos tipos suele evolucionar en 3 fases generales. Una fase inicial no progresiva, durante la cual se activan mecanismos reflejos de compensación y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. Una fase progresiva caracterizada por hipoperfusión tisular y agravamiento de los trastornos circulatorios y metabólicos, incluida la acidosis. Una fase irreversible que aparece cuando las lesiones tisulares y celulares del organismo son tan graves que no se podría sobrevivir aunque se corrigieran los defectos hemodinámicos. En la fase inicial no progresiva del shock, diversos mecanismos neurohormonales ayudan a mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Entre ellos se incluyen los reflejos baroreceptores, la liberación de catecolaminas, la activación del eje renina-angiotensina, la liberación de ADH y la estimulación simpática generalizada. Los efectos netos incluyen taquicardia, vasoconstricción periférica y conservación de líquidos en los riñones. Por ejemplo, la vasoconstricción cutánea es responsable de la frialdad y palidez típicas de la piel en el shock desarrollado. Los vasos coronarios y cerebrales resultan menos sensibles a la respuesta simpática y por esto mantienen un calibre relativamente normal, conservando el flujo y el aporte de oxígeno. Si no se corrigen las causas de base, el shock entra de forma imperceptible en la fase progresiva, durante la cual aparece una hipoxia tisular difusa, en presencia de una deficiencia mantenida de oxígeno,
La respiración intracelular aerobia se sustituye por la glucólisis anaerobia, con producción excesiva de ácido láctico. La acidosis láctica metabólica resultante disminuye el pH de los tejidos y amortigua la respuesta vasomotora. Las arteriolas se dilatan y la sangre se empieza a acumular dentro de la microcirculación. Este estancamiento periférico no solo empeora el gasto cardíaco, sino que también aumenta el riesgo de que las CE sufran lesiones anóxicas y la consiguiente CID. Cuando existe una hipoxia tisular masiva, se afectan los órganos vitales y empiezan a fallar. Si no se interviene, el proceso acaba entrando en la fase irreversible. Las lesiones celulares masivas se traducen en la fuga de enzimas lisosómicas que agravan el cuadro del shock. La función contráctil del miocardio empeora, en parte por la síntesis de óxido nítrico. Si el intestino isquémico permite que la flora intestinal acceda a la circulación, podría producirse un shock bacteriémico. En este momento, el paciente tendrá un fracaso renal completo por la necrosis tubular aguda. Y a pesar de posibles medidas heroicas, el deterioro será inevitable hasta la muerte. Consecuencias clínicas. Las manifestaciones clínicas del shock dependen del daño precipitante. En el shock hipovolémico y cardiógeno, el paciente presenta hipotensión, pulso débil y rápido, taquipnea y una piel fría, húmeda y cianótica. En el shock séptico, la piel puede estar inicialmente caliente y enrojecida por la vasodilatación periférica. La amenaza inicial para la vida se debe a la catástrofe que precipitó el shock. Sin embargo, rápidamente los cambios cerebrales, cardíacos y pulmonares secundarios al shock empeoran el problema. Al final, las alteraciones electrolíticas y la acidosis metabólica exacerban también la situación. Los individuos que sobreviven a las complicaciones iniciales pueden entrar en una segunda fase, denominada por la insuficiencia renal. Es decir, los individuos que sobreviven a las complicaciones iniciales pueden entrar en una segunda fase y esa segunda fase está dominada por la insuficiencia renal y caracterizada por una reducción progresiva de la diuresis y alteraciones graves del equilibrio hidroelectrolítico. El pronóstico depende de la causa del shock y su duración. Más del 90% de los pacientes jóvenes y sanos con shock hipovolémico sobreviven si se tratan bien. Por el contrario, el shock séptico o cardiógeno, asociado a un infarto de miocardio extenso, tiene una mortalidad más elevada, incluso con tratamiento óptimo.